Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio a Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: retírense de aquí. La niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nuestra vida como cristianos, en algunas ocasiones sentimos un poquito de vergüenza o un muchito de vergüenza si nos manifestamos como cristianos. Cuando estaba empezando mi vida, vamos a decir, religiosa, mi conversión, aunque fui bautizado desde pequeñito, pero conscientemente que quise vivir la vida cristiana, estaba con mi equipo y habíamos quedado en el equipo de que íbamos a rezar el rosario de una forma un poco significativa, para dar testimonio a la gente. Y yo en aquel momento pues era estudiante, iba a la universidad, tomaba un medio de transporte, el metro, que era lo más cómodo y más rápido allí en Barcelona, y entonces dije: este es el momento significativo para manifestar mi ser cristiano. Y siempre traía mi rosario aquí en la bolsa. Y entonces empezó la lucha entre el angelito bueno y el angelito malo. El angelito bueno me decía: has hecho un compromiso con tu equipo de rezar el rosario de forma significativa. Saca tu rosario y ponte a rezar el rosario. Pero mi angelito malo me decía: vas a hacer el ridículo. Mira, esa niña te está mirando y como te vea sacando el rosario, se va a llevar una frustración. ¿Qué? Y entonces, sácalo, guárdalo. Sácalo, guárdalo. Y en eso que entra un rockero. ¿Ustedes han visto un rockero? Pantalones, pero estrechos y ajustadísimos, negros. Camisa negra. Chaqueta negra. Todo con cosas plateadas. Un cinturón que tenía una hebilla que era más grande que todo su estómago. Yo me lo quedé mirando con unas patillas así tipo, pues no sé. Hay un autor, hay una película, bueno, una novela en España que se llama Curro Jiménez, que luchaba contra los franceses y tenía una patilla que llegaba hasta aquí. Bueno, con una patilla así, tal y cual, yo digo: este tipo rockero no le importa entrar aquí y pues con toda su pinta, ¿no? Que para él es su marca de identidad. Y yo estoy aquí que sí lo saco, no lo saco, ya. Saqué, me puse a rezar mi rosario y ya, todo tranquilo y todo lo demás. Pero ¿no sentimos un poco de vergüenza? Porque nos dicen: ¿eres cristiano? ¿Tú eres de la Edad Media? ¿No has evolucionado? ¿No estás actual? Y uno dice: ay, pues miren lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Él iba haciendo el bien.
se le había acercado ese fariseo, ese sacerdote, ese jefe de la sinagoga, que su hija había muerto. Y no le importó acercarse a Jesucristo. Y Jesucristo le dijo, vámonos para tu casa. En ese momento la hemorroísa tampoco tuvo ninguna pena, ¿no? De forma humilde se acercó y dice, con solo tocarle el manto, una orla de su manto, un pedacito de su vestido, me curaré. Y se curó. Y nuestro Señor Jesucristo, viendo que esas personas no tenían ningún reparo, no tenían ninguna vergüenza, ¿no? Porque era una persona controvertida, ¿no? Como esas personas, ¿no? Que entran en los medios de comunicación, ¿no? Muestran un poco quiénes son y pues son aplaudidas porque es lo políticamente correcto. Y en un momento dado son tocados por Dios y se dan cuenta de que ese no es el camino, empiezan a rehacer su camino y de ser aplaudidos son perseguidos, son señalados. Y de irles bien económicamente, les empiezan a ir mal económicamente. Y uno dice, ¿el Señor está conmigo o no está conmigo? Si me porto bien, ¿por qué las cosas me van mal? Pues tenemos que ver un poco más la figura de Jesucristo. Él va a hacer el bien, Él cura la hemorroísa, Él se acerca a la casa del jefe de la sinagoga, entra en la casa y todos están allí haciendo su papel. Son los secundarios de la película, pero están haciendo su papel. Las lloronas están llorando, los flautistas están tocando la flauta y cada uno está en su papel. Y nuestro Señor Jesucristo, yendo contra toda contracorriente, dicen, la niña no está muerta. ¿Y qué es lo que responde la gente? Y todos se burlaron de él. Y todos se burlan de ti, y todos se burlan de mí. Porque digo que sigo a Jesucristo. Porque digo que procuro ser casto. ¡Ay, la castidad! Porque procuro ser fiel. ¡Ay! Haz lo que te dé la gana, que eso de ser fiel. Porque procuro ser veraz. ¡Ay, unas mentiras piadosas! Porque procuro ser virtuoso. No, sea auténtico. ¿Cómo que virtuoso? Lo que sientes, hazlo. Y eso es lo que el mundo nos dice. Y cuando hacemos lo que Dios nuestro Señor nos está pidiendo, que es lo bueno, se burlan de nosotros. Hoy estamos celebrando, es una memoria no obligatoria, pero sí que es una de esas memorias que tendríamos que poner en primera plana. Santa María Goretti. Una niña de 12, 13 años, de un pueblito de Italia. Y que ella era una niña fervorosa, una niña que se acercaba a la iglesia, que se confesaba periódicamente, que comulgaba, participaba en las actividades, obedecía a sus papás, una buena niña. Y un muchacho ahí del pueblo le había puesto el ojo. Y estaba detrás de ella. Y un día que la niña estaba por el pueblo y estaba sola y todo lo demás, se le acercó. Y le quería obligar a tener relaciones. Y la niña dijo, no. Y entonces el muchacho, mucho más fuerte, empezó pues a pegarle, a que ella tuviera miedo, a que ella accediera. Y ella se resistió. Y le dijo, si no quieres, te mato. Y ella dijo, Santa María, María Goretti, mi pureza es lo primero. Y murió. Murió. Y no es de la Edad Media. No es de los primeros años de la época cristiana. Es del siglo XX, el siglo pasado. Y fue canonizada. ¿Y saben quién estuvo en la canonización de Santa María Goretti? El muchacho que la había matado. Santa María Goretti, desde el cielo, había tocado el corazón de ese muchacho.
¿En qué periódico sale ese dar la vida por la pureza? Es algo que no es políticamente correcto, hablar de pureza. Y se burlaron, se nos burlan. Pero ¿saben por qué se burlan muchas veces? Yo creo que se burlan un poco porque tienen un poco de sana envidia. Nos admiran. En mi experiencia, algunas veces, personas que pues se han convertido, han entrado en ambientes religiosos y todo lo demás, cuando uno habla con ellos y empiezan a contar ese proceso que tuvieron de conversión, hablan de esa señora, ese señor que con su testimonio de autenticidad, de coherencia, de fidelidad, les tocaba el corazón, les hacía interpelar dentro de su corazón si lo que yo estoy haciendo me lleva a la felicidad o el testimonio de lo que ellos están haciendo les lleva a la felicidad porque los ves felices, los ves plenos, los ves contentos. No hacen las cosas que el mundo hace, pero se les ve contentos. Y yo que hago todo lo que el mundo me dice para ver si agarro una pizquilla de felicidad, estoy triste. Y entonces ese testimonio hizo que mi vida cambiara. Y se burlaron de él. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No los fulminó. No les dijo, tontos. No, lo que él hizo es que tomó la mano de la niña y la niña resucitó. Ojalá que nosotros no nos seamos como tocados por esas bofetadas del mundo. Que no nos importen las bofetadas del mundo, que lo que nos importe son los abrazos de Jesús. Entonces, aunque hayas salido de ese mundo de la fama y ahora ya no seas tan famoso y la gente te señale, los del mundo, muchos que están a tu alrededor, que siguen el camino de Jesús, te dicen, sigue adelante, persevera, sé fiel, porque ese es el camino de la felicidad. Que así sea.